Bienvenidos al avance del capítulo 36 de la telenovela Kuma, La otra esposa. Ceylan revisa con cuidado una caja antigua y, al abrirla, observa con cierta emoción una fotografía y un delicado pañuelo doblado. De inmediato, una oleada de nostalgia la invade, pues aquellos objetos despiertan recuerdos dormidos en lo más profundo de su corazón. Su mente viaja al día en que Karam le devolvió ese pañuelo, contándole que lo había encontrado en el árbol de los deseos y que lo había guardado especialmente para ella. Ceylan nunca olvidó la ternura de aquel gesto ni la importancia de lo que significaba, y mientras acaricia el pañuelo con los dedos, vuelve a valorar el esfuerzo y la consideración que él tuvo en aquel momento. En su recuerdo, lo mira y le pregunta con sorpresa si lo había guardado durante todo ese tiempo. Karam, con serenidad, le responde que sí, porque aquel día ella se marchó corriendo como si huyera de algo o de alguien, sin siquiera despedirse de él. Por eso, decidió conservarlo, convencido de que tarde o temprano volverían a encontrarse. Esa confesión quedó grabada en su corazón, y ahora, en el presente, mientras sostiene el pañuelo con suavidad, Ceylan murmura para sí misma, con cierta esperanza, que quizá Karam aún la ame. De repente, escucha pasos en la escalera que interrumpen su reflexión. Su respiración se acelera al reconocer que alguien se acerca, y apresuradamente recoge todo para guardarlo de nuevo en la caja. Unos segundos después, Emir entra a la habitación. La observa con una mezcla de sorpresa y suspicacia, y le pregunta qué hace en ese lugar. Ceylan, un tanto nerviosa, intenta mantener la calma y responde que estaba buscando un papel porque quería hacer un dibujo para Aliye. Emir entrecierra los ojos y le dice que ha tenido suerte de que haya sido él quien la encontró allí, porque si hubiera sido su hermano, seguramente se habría enojado mucho. Con un tono ambiguo, añade que no debe preocuparse, pues no le dirá a nadie que la vio, y se inclina ligeramente hacia ella para insinuarse con voz baja, casi susurrando, asegurándole que será un secreto entre ellos. Ceylan se muestra visiblemente incómoda. Sus gestos rígidos y la falta de palabras reflejan lo mucho que le incomoda la actitud de Emir. Aún así, él insiste con una falsa seguridad, repitiendo que puede confiar en él. Incapaz de soportar más aquella tensión, Ceylan decide levantarse y marcharse, evitando mirarlo directamente. Cuando ella se va, Emir queda solo en la habitación. Con una calma inquietante, se quita la venda de su brazo, revelando que no siente dolor alguno, como si hubiera estado fingiendo todo el tiempo una herida o un brazo debilitado. Se observa en el espejo y sonríe con arrogancia antes de murmurar para sí mismo que Karam no merece a Ceylan, porque jamás será capaz de comprender el verdadero valor que ella tiene. Luego abre la gaveta donde estaban guardados los objetos que ella había estado observando minutos antes. Los contempla con una mezcla de rabia y celos, y aunque al principio se muestra algo enojado, pronto saca su celular, toma una fotografía de lo que ve y concluye con voz amarga que, si su hermano aún guarda todas aquellas cosas de Ceylan, es porque sin duda la sigue amando. En otro lugar, Gonca se muestra inquieta y demasiado impaciente, lo que llama la atención de su hermana Leila. Ella, curiosa, le pregunta qué le sucede. Gonca, nerviosa, responde con una mentira, asegurando que la limonada que tomó le cayó muy mal en el estómago. En ese momento suena su teléfono, y al ver quién la llama, su rostro cambia de inmediato. Se ilumina con alegría al darse cuenta de que es Mehmet. Con entusiasmo responde la llamada y le pregunta si está libre. Mehmet, con tono relajado, le dice que sí y aprovecha para agradecerle por haberlo liberado de aquel agujero, agregando intencionalmente la palabra cuñada al final de la frase. Esa palabra incomoda a Gonca, que se molesta un poco con él. Mehmet, percibiendo su reacción, se apresura a asegurarle que entre ellos nada ha cambiado, y que espera que tampoco haya cambiado nada en Leila. Gonca, con un dejo de orgullo y cierta incomodidad, le responde que efectivamente para Leila nada cambió, que además de eso abrió un café mientras él estuvo en prisión, y ahora es una mujer de negocios. Mehmet se muestra curioso y le pide que le cuente más, pero Gonca, con evidente fastidio, corta el tema y lo obliga a colgar la llamada, mostrándose contrariada. Acto seguido, comienza a renegar en voz alta frente a Leila, criticándola por limpiar demasiado. Leila, algo sorprendida, le pregunta por qué está tan malhumorada si, en realidad, ella es la que está haciendo la limpieza. Gonca, en tono despectivo, responde que si lo hiciera, probablemente se volvería loca y que lo mejor sería que dejara de hacerlo. Leila, un poco indignada, no puede creer la actitud de su hermana, y su expresión refleja tanto enojo como decepción. Mientras tanto, Ceylan regresa a su habitación.
Apenas cierra la puerta detrás de sí, se sienta lentamente en la cama, todavía afectada por la tensión vivida y por los recuerdos que le removieron el alma. Sin poder evitarlo, vuelve a recordar el momento en que Karam la atrapó entre sus brazos, la intensidad de su mirada y la confusión que esas emociones despiertan en ella. Susurra para sí misma que a veces siente que la mira como lo hacía antes, con aquel brillo que tanto la hacía temblar, pero al mismo tiempo admite que no logra comprender lo que realmente siente. Conmovida y buscando claridad, decide llamar a Leila. Ambas se saludan con afecto, pero de inmediato Leila percibe que algo no anda bien. El tono apagado y la tristeza en la voz de Ceylan la hacen sospechar, así que le pregunta si tiene algún problema. Ceylan duda un momento, pero luego le confiesa que necesita preguntarle algo, aunque no sabe bien cómo hacerlo. Leila, con la confianza de una hermana, la anima a que lo diga sin miedo, asegurándole que siempre puede contar con ella. Finalmente, Ceylan reúne el valor y le pregunta si cree que Karam aún la ama y, sobre todo, ¿cómo podría estar tan segura de algo así? Leila sonríe con dulzura y, sin dudarlo, le responde que sí, que lo sabe porque en su mirada vio miedo, un miedo profundo de que algo malo le sucediera, y eso solo puede significar que la ama. Ceylan intenta restarle importancia, diciendo que ese miedo puede ser algo normal entre las personas, un simple reflejo de preocupación. Pero Leila insiste, asegurando que nadie haría lo que Karam hizo por ella si no estuviera realmente enamorado. Le recuerda lo asustado y preocupado que estaba, y concluye con firmeza que eso solo demuestra lo mucho que la ama. Ceylan, con el ceño fruncido, le confiesa que no logra convencerse de ello, porque cuando está cerca de él, siente más bien su ira, como si esa furia sacudiera todo a su alrededor. En esos momentos, cree que lo único que Karam siente hacia ella es odio. Leila, tratando de tranquilizarla, le responde que quizá esa rabia no es más que una forma torpe de ocultar lo que realmente siente, que en el fondo es amor disfrazado de enojo. Ceylan, con voz baja y algo temblorosa, le cuenta también que ese mismo día encontró algunos recuerdos de cuando se conocieron en la boda de su amigo, cosas que Karam aún conservaba en secreto. Leila sonríe con entusiasmo y le dice que eso es la prueba más evidente de que está enamorado de ella, porque si no sintiera nada, jamás guardaría aquellas cosas con tanto cuidado. Una vez más, le pide que esté tranquila, que confíe en ese amor. Ceylan suspira profundamente y le responde que eso es lo que intenta hacer, pero admite que la ira de Karam la aterra demasiado, como si ese amor estuviera siempre atrapado en un torbellino de emociones imposibles de controlar. Leila, como buena amiga y confidente, le aconseja a Ceylan que trate de aprender a aceptar la realidad de sus sentimientos, porque de lo contrario vivirá siempre con la duda y jamás encontrará paz en su corazón. Ceylan asiente en silencio, con el alma dividida entre la esperanza y el miedo, pero de pronto percibe los pasos de Karam acercándose a la habitación. Inmediatamente le avisa a Leila que debe colgar, y lo hace con cierta prisa, intentando no levantar sospechas. Karam entra con la mirada dura y el porte firme, como si estuviera buscando algo importante. Con esa actitud airada que lo caracteriza, comienza a revisar cada rincón de la habitación. Ceylan, algo nerviosa, lo observa y le pregunta con suavidad qué es lo que busca. Él, con tono arrogante y sin mirarla directamente, le lanza una pregunta cargada de reproche. Quiere saber quién tomó su pluma de su habitación. Ella, sorprendida por el cuestionamiento, le explica con sinceridad que Aliye quería dibujar y por eso tomó prestada la pluma, sin imaginar que aquello le molestaría tanto. Sin embargo, lejos de calmarse, Karam la reprende con severidad, recordándole que no tiene derecho a entrar en su habitación sin su permiso. Su voz, dura y cortante, deja a Ceylan sin palabras. Antes de marcharse, le prohíbe tajantemente que vuelva a hacerlo. Se va con paso firme, dejando tras de sí un silencio pesado que invade el ambiente, mientras Ceylan queda inmóvil, con el corazón oprimido, a la vez asustada y confundida por la intensidad de sus reacciones. En otro lugar, Mehmet se encuentra reunido con Gonca. Ella, con gesto preocupado, le pregunta cómo se siente. Mehmet suspira profundamente y le responde que se encuentra muy mal, que el tiempo en prisión pasa demasiado lento, como si cada día durara una eternidad. Gonca intenta darle ánimos, tratando de verle el lado positivo a las cosas, y le recuerda que pensó que con el amor de su hermana Leila él podría soportar mucho más. Mehmet, con voz quebrada, le confiesa que en efecto fue gracias a Leila que resistió aquel tiempo de encierro, que ella fue su razón de aguante.
Gonca asiente satisfecha, pero también le aclara que Leila aún no sabe que ha salido de prisión. Intrigado, Mehmet le pregunta si cree que Leila quiere reconciliarse con él. Gonca, con un tono ambiguo, le dice que su hermana está muy confundida en este momento, ya que comenzó un nuevo negocio y está completamente dedicada a él. Mehmet, con la mirada fija y decidida, asegura que no puede vivir sin ella, que incluso hasta recuerda su olor, como si lo llevara impregnado en el alma. Gonca, algo conmovida, le promete que intentará reconciliarlo con Leila, pero con la condición de que le asegure que jamás le hará daño. Mehmet, con cierta duda reflejada en los ojos, le promete que no lo hará, aunque luego no puede evitar preguntar de dónde sacó Leila el dinero para abrir un café. Gonca responde con naturalidad que Leila sacó un préstamo y que su novio Ferit fue quien las ayudó en todo el proceso. Mientras tanto, en el café, Leila recibe la visita de su primo, quien llega con muchas preguntas. Él le pregunta por Ferit y ella le responde que no sabe dónde está exactamente. El primo, curioso, insiste, cuestionando si está enfermo o si le ha pasado algo. Leila, con paciencia, le asegura que no, que pronto vendrá. Después le pide un favor, que tome los pedidos y conteste las llamadas mientras ella saca la basura. Justo en ese momento, aparece Ferit. El primo, sorprendido, le pregunta qué hace ahí, a lo que Ferit responde con firmeza que también es socio del café y que tiene todo el derecho de estar allí. Entonces suena el teléfono de Ferit. Es Gonca, que lo invita a salir un rato a disfrutar del ambiente. Antes de irse, Ferit le anuncia a Leila que tiene que hacer otras cosas y que volverá más tarde. Al salir del café, Mustafa recibe una llamada de Gonca, quien hace un pedido. El ingenuo joven no reconoce su voz, por lo que ella se siente aún más confiada. Después llama a Mehmet para informarle que Leila quedará sola en el café y que será el momento perfecto para ir a verla y hablar con ella. Mehmet, agradecido, le promete que siempre podrá contar con él de ahora en adelante. Gonca, impaciente, le pide que no hable tanto y que mejor se apure a comprar flores y chocolates para reconquistar a Leila. Motivado, Mehmet sigue su consejo y sale deprisa. En otro lugar, Aliye está conversando con Aisé mientras juega. La pequeña le suplica con inocencia que la ayude a juntar a su tío con Ceylan, convencida de que ambos se quieren. Aisé, con una sonrisa cómplice, le promete que irá a la habitación porque tiene algo en mente. De regreso en el café, Mehmet llega de manera sorpresiva. Leila, al verlo, se sobresalta y deja caer unas tazas. Muy nerviosa, le pregunta cuándo salió de la cárcel. Él, radiante de alegría, le responde que por fin es libre y la felicita por su nuevo negocio. Leila, aún incrédula, le ofrece un vaso de té, y Mehmet lo disfruta como si fuera el mejor de su vida, comentando que hasta el aire que respira ahora es diferente al de prisión, que por fin se siente completamente libre. Ella, algo desconfiada, le pregunta cómo logró salir. Mehmet le explica con seriedad que fue declarado inocente y finalmente lo entendieron. Pero Leila no puede evitar recordarle que la vez que la encerró en aquella tienda actuó como un loco. Mehmet, con expresión arrepentida, se acerca intentando suavizar la situación y le dice que sabe que la asustó mucho aquel día, pero que jamás quiso lastimarla. Leila retrocede de inmediato. Con la voz firme le grita que nunca lo ha perdonado y que su relación terminó definitivamente. Mehmet, desesperado, le pregunta si de verdad va a poner fin a todo de esa manera. Leila le recuerda con dureza que desde el día en que su madre los trató de ladrones, todo terminó entre ellos. Él le suplica que no lo abandone, que quiere seguir a su lado, pero Leila, sin piedad, repite que no va a volver con él, aunque alguna vez estuvieron comprometidos para casarse. Acto seguido, se marcha con paso firme, dejándolo devastado. En ese momento, Mehmet recibe un mensaje de Gonca, donde le pide que no se vaya del café porque ya va en camino. Como excusa, Mehmet le dice a Leila que se quedará a comer algo. Ella, con frialdad, le responde que le preparará una tostada. Mehmet agradece y se sienta. Justo en ese instante, Mustafa regresa del supuesto pedido y comenta indignado a Leila que la persona que llamó era alguien burlón, porque al llegar a la dirección no había nadie y el número desde donde lo contactaron era privado. Leila, intentando calmarlo, le pide que no se entristezca y que no se preocupe. Mustafa, curioso, le pregunta quién es ese hombre que vio sentado.
Ella responde con voz baja que es su exprometido, Mehmet. Entonces Mustafa, sorprendido, le pregunta si acaso es el mismo que intentó tomarla a la fuerza. Leyla intenta detenerlo de inmediato, pidiéndole calma y recordándole que ya le dijo lo que tenía que decirle y que pronto se marchará. Desde un rincón, Mehmet los observa en silencio, con la mirada cargada de celos y amargura, siendo consciente de que su presencia está causando discordia. En otra escena, Emir está en la cocina, fingiendo cocinar torpemente cuando Ceylan entra a tomar un frasco con agua. Ella, al verlo, recuerda con intensidad a Karam y siente como los recuerdos la invaden. Estaba a punto de marcharse, pero Emir, para retenerla, finge dolor en su brazo, logrando que Ceylan se detenga preocupada y hasta le ofrezca llevarlo al hospital. Emir, con gesto débil, le pide que no se preocupe, mientras ella recuerda las palabras de Leyla acerca de que las cajas que Emir le entregó al señor Karam terminaron destrozadas por celos. Él, fingiendo torpeza, dice que no encuentra los platos, y Ceylan, sin pensarlo demasiado, los busca para él. Entablan una conversación ligera en la que Emir intenta ofrecerle su amistad, pero Ceylan, perdida en sus pensamientos, se siente cada vez más distante. Decide marcharse, pero Emir no se da por vencido. Se quita la venda de su brazo, fingiendo un dolor más intenso, con la clara intención de seguir reteniéndola a su lado. Ceylan, al notar que Emir finge dolor en su brazo, se preocupa de inmediato y comienza a ayudarlo a colocar la venda con cuidado, intentando que no le duela más de lo necesario. Sin embargo, para su mala suerte, en ese mismo momento Karam se acerca sigilosamente y se queda detrás de la puerta de la cocina, escuchando atentamente la conversación entre ambos. Emir, buscando conmover a Ceylan, le cuenta un par de historias cargadas de emoción y le resalta con sinceridad que Karam una vez le salvó la vida al evitar que perdiera un dedo, demostrando que, a pesar de su carácter fuerte, también sabía proteger a los suyos. Ceylan, conmovida, también recuerda que Karam la salvó en un momento de su vida en el que más lo necesitaba, aunque no puede evitar remarcar que, actualmente, los temperamentos de ambos son muy distintos y que pareciera que esos rasgos de la infancia siguen presentes y se hacen cada vez más evidentes. Emir, aprovechando la confianza, le pregunta si en el fondo ve a Karam como un salvador. Ella, sin dudar, le responde que él es el hombre más valiente que ha conocido, aunque a la vez siempre está enojado, como si llevara un peso constante sobre sus hombros. Emir, con cierta ironía, le confirma que eso es cierto y que, por momentos, pareciera que Karam la odiara. Mientras tanto, detrás de la puerta, Karam continúa escuchando todo en silencio, reprimiendo las emociones que esas palabras le despiertan. Finalmente, Ceylan se despide de Emir con gratitud, y él, con una sonrisa serena, le agradece por última vez su compañía. Por otro lado, en el café de Leyla, Gonca y Ferit hacen su aparición y se acercan a saludar a Mehmet, a quien Gonca presenta formalmente. Mufasa, molesto y con un tono de reproche, le recuerda a Gonca que parece haber olvidado lo que Mehmet le hizo a Leyla. Gonca, intentando defenderlo, asegura que él solo actuó de manera sobreprotectora, pero que jamás le haría daño a la mujer con la que estuvo a punto de casarse. Ferit, sin embargo, da un paso al frente y, mirándolo fijamente, le advierte a Mehmet que no vuelva a ponerle un dedo encima a Leyla porque ya no está sola. Mehmet, con un aire más calmado, promete que no le hará daño, y Gonca, para aligerar la tensión, interviene diciendo que todo fue un malentendido y que ya está aclarado, por lo que todos deberían estar en paz. Luego, en un tono más manipulador, intenta meterle ideas a Leyla para que lo perdone, argumentando que Mehmet no tiene realmente la culpa de nada. Mientras tanto, en la mansión, Sema comparte una taza de café con su madre y no puede evitar expresar su profundo desagrado hacia Ceylan, confesando que la sola presencia de esa mujer la irrita y la atormenta. Su madre, intentando calmarla, le pide que no arrugue su rostro con gestos de enojo porque arruina su belleza. Pero Sema insiste en que la situación es insoportable. Justo en ese momento aparece Emir, que escucha parte de la conversación, y cuando Kudret se marcha porque no soporta su presencia, aprovecha para sentarse junto a Sema. La conversación rápidamente se convierte en una discusión. Ella le reprocha que, por hacerse el salvador, ahora tienen que soportar la presencia de Ceylan en la casa. Emir, con astucia, le responde que, si ella quiere tranquilidad,
también debe pensar en cómo quedarse en la mansión porque él no tiene intención de irse. Sema, sorprendida, le recuerda que Kudret lo detesta y jamás aceptará tenerlo bajo el mismo techo. Emir, con una sonrisa cínica, le recalca que Kudret tendrá que soportarlo porque él no se marchará. Entonces, para sembrar discordia, le muestra una foto de las cosas que Karam guarda de Ceylan en su habitación. Sema observa esas pruebas y, envenenada por los celos, pierde la calma, poniéndose histérica y queriendo ir de inmediato a reclamarle a Karam. Emir, temiendo que descubra cómo obtuvo esas pruebas, intenta detenerla, pero ella no se contiene y se marcha decidida. En las escaleras de la mansión, Sema se encuentra con Karam e intenta hablar con él, pero él, con su habitual seriedad, le pide que lo dejen para otro momento porque está ocupado con demasiado trabajo. Ella insiste con desespero, pero Karam se marcha sin prestarle atención, dejándola sola y abatida. Sema se entristece profundamente al darse cuenta de que ni siquiera utiliza el reloj que ella le regaló, lo que aumenta su frustración. De regreso al café, Gonca sigue desempeñando su papel de mediadora, ayudando a Mehmet a intentar ablandar el corazón de Leyla. Le asegura que las personas merecen segundas oportunidades y que tanto él como su madre tarde o temprano recapacitarán por haberlos tratado de ladrones. Leyla, indignada, le responde que no puede creer que Gonca haya olvidado tan pronto el dolor y la humillación de aquel momento. Justo entonces, Gonca recibe una llamada y sale a contestar, lo que Ferit aprovecha para acercarse a Leyla y decirle abiertamente que no le gusta Mehmet, pues lo considera un hombre extraño y peligroso. Leyla, al sentirse presionada, explota y le grita que no se meta en su vida privada. Le recuerda con enojo que no confía en él, ya que primero estuvo enamorado de ella y después empezó una relación con su hermana, lo que le parece inaceptable. Lo que Leyla desconoce es que Ferit actuó de esa manera únicamente para demostrar su inocencia. En ese momento, un pequeño accidente ocurre. Leyla se corta el dedo, y Ferit, preocupado, intenta ayudarla. Sin embargo, ella, molesta y a la defensiva, no se deja tocar, advirtiéndole que se aleje porque Gonca podría malinterpretar la situación. Incluso le dice que se ve gracioso intentando ser amable con ella. Ferit, impotente y frustrado, siente el impulso de decirle la verdad sobre todo lo que hizo, pero se contiene en el último momento. Por otra parte, Emir, desde su habitación, conversa en secreto con Aykut, a quien le pide que vigile todos los movimientos de Yakup en prisión y le informe cada detalle. En ese instante, Sema entra inesperadamente y le pregunta con quién habla. Emir, sin perder la calma, le responde que Aykut está observando a Yakup porque ambos coinciden en la misma cárcel. Después, con frialdad, le pide que se retire, y Sema obedece marchándose de inmediato. En paralelo, Aysé llega a la habitación de Aliye con los teléfonos de Karam y Ceylan, lo que llena de alegría a la niña, pues con eso podrán llevar a cabo su plan para reunirlos. Mientras tanto, Karam sigue absorto en su trabajo y Ceylan, por su parte, está pensativa, recordando con nostalgia las cosas que él aún guarda de ella. En ese instante aparece Aliye, fingiendo tristeza, asegurando que los escuchó pelear. Ceylan, sorprendida, le explica que se confundió y que no estaban discutiendo, pero la niña, decidida, sale corriendo de la habitación, con ayuda de Aysé, los encierra con llave. Karam y Ceylan se desesperan al darse cuenta de que están atrapados. Él busca su teléfono para llamar a Orhan, pero descubre que no lo tiene, y Ceylan tampoco. Entonces, Aliye les confiesa desde afuera que les quitó los teléfonos y que solo abrirá la puerta si se reconcilian y se dicen que se aman. Karam, molesto, le exige que se retire, advirtiendo que derribará la puerta si no lo hace. Pero Aliye, astuta, le responde que si lo intenta, se escapará de la casa. Ceylan trata de tranquilizar a la niña, explicándole que ellos son felices incluso aunque peleen. Sin embargo, Aysé termina liberando a Aliye, que insiste en que su tío y Ceylan deben confesar su amor para poder creerles. Con mucha vergüenza, Ceylan es la primera en ceder y, casi en un susurro, le dice a Karam que lo ama. Pero Aliye no se conforma con esas palabras, considerándolas demasiado tímidas,
y la obliga a recitarle un poema romántico, lo que deja a Karan profundamente impresionado. Acto seguido, la niña le pide a su tío que ahora sea él quien diga algo bonito. Karan, mirándola fijamente, expresa con seriedad que la quiere. Aliye, aún insatisfecha, insiste en que se abracen, y aunque ambos se sienten incómodos, poco a poco se van acercando hasta rodearse con los brazos. No obstante, la niña, con picardía, exige que se besen. Esto los pone nerviosos, pero Karan, dominado por sus sentimientos, le da a Ceylan un beso muy apasionado en la frente, acariciándola con ternura. Ese gesto logra que Aliye y Aisé sonrían radiantes, felices porque su plan resultó exitoso y consiguieron acercar a la pareja. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.